como plantea el propio presidente de la República. José Luis de la Cruz, quien es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, está al teléfono. José Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, Julio. Al contrario, José Luis, ¿en dónde andamos? De que unos dicen que ya la verdad estamos casi al borde del abismo, otros nos dicen que no es así, otros incluso que hay praderas y jardines disfrutables. ¿En dónde estaremos, José Luis? Bueno, a mí me parece que sí podemos hablar en términos generales de una desaceleración económica que si bien tiene crecimiento, o sea, reporta crecimiento económico durante los primeros 4 meses del año, un crecimiento de 0.4% en promedio, pues es evidente que si bien los números son positivos, pues son modestos, en donde además también hay que referirlo con el dato que hoy salió de actividad industrial. Lo que vemos es 8 meses de caídas consecutivas en la industria, y entonces desde mi punto de vista esto nos permite plantear que la economía mexicana crece a un ritmo menor al de otros años, pero todavía positivo, en donde la desaceleración existe, y hay sectores como el industrial que muy probablemente ahí sí ya podemos ver algunos signos más preocupantes, y que entonces desde mi particular punto de vista es que esto llama a que se requiere implementar una política de fomento a la inversión, de fomento al crecimiento, para revertir esta desaceleración y evitar que esto pudiera exacerbarse. Uh-huh. Pues lo cierto es que hay mucho movimiento mediático, análisis, comentarios. ¿En qué tiene razón y en qué no lo que dice el presidente López Obrador en conferencias como la de hoy, en la que pues reprocha o señala la excesiva cobertura que se da a ciertos aspectos negativos? Digamos que en términos económicos, el presidente tiene razón en señalar, hay un control de la inflación, es decir, se revirtió esa tendencia que había de aumento en los precios. Evidentemente que la estabilidad del tipo de cambio refleja que la entrada y salida de capitales pues se mantiene en un ritmo adecuado, y que al final del día las finanzas públicas se han manejado con respeto a evitar endeudamientos que pudieran generar alguna desestabilización. Me parece que en esa parte tiene razón. ¿En qué hay que poner atención por el otro lado? También es evidente que la economía necesita crecer. Nosotros requerimos tan solo por crecimiento de la población, se necesitan generar empleo, generar más oportunidades, y en ese sentido en lo que ocurre en sectores como la construcción, como la minería, como algunas partes de los servicios, lo que nos está señalando es de que hay una desaceleración que debe de enfrentarse, y que por lo tanto pues se debe de ser muy objetivo y plantear que estos elementos positivos pues también tienen por otro lado algunos en donde va a ser necesario reactivar la economía. Claro. ¿Me permites, José Luis de la Cruz, poner 3 breves audios, 3 secciones de audios donde hay declaraciones del presidente López Obrador, y que en cada uno tú me hagas un comentario de qué opinas de lo que va planteando el presidente? Claro. Mira, vamos a escuchar el primero sobre el peso mexicano. No veo amenaza de recesión. ¿Por qué no dicen que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar en este tiempo? ¿Por qué no dicen de que hay menos inflación que antes? Estoy hablando de 2 variables importantes. ¿Qué opinas, José Luis de la Cruz? Bueno, en términos de la inflación me parece que ahí, lo comentaba hace un momento, tiene razón, el sector público acotó el crecimiento, sobre todo de lo que llamamos precios administrados y concertados por el gobierno, que básicamente es en donde él incide, y que había sido la causa de la inflación, me parece, durante los últimos 2 años. Hablamos de combustibles, electricidad, y ahí la decisión de política fiscal fue evitar que eso siguiera ocurriendo. Entonces ahí me parece que tiene razón. La parte del tipo de cambio, también hay que decirlo, es por el hecho, por un lado, de la estabilidad de las finanzas públicas, y por el otro, que la tasa de interés que ofrecen los CETES está 4 o 5 puntos por arriba del promedio de otras economías en desarrollo, y eso ayuda a que entren capitales. Entonces tiene razón en buscar un
punto de apoyo en el tipo de cambio, lo único que eso pues también tiene otro lado de la moneda, que es esto nos cuesta pagar un interés más elevado. Y una volatilidad que puede generar salidas de capitales especulativos de este tipo. Digamos que afortunadamente esta parte de política monetaria, de tener tasa de interés en 8.25 ahorita en los CETES, evita justamente parte de esa volatilidad, es ingreso que sobre todo va al financiamiento de la deuda pública, y con eso se ha controlado cierta volatilidad, que tienes razón al señalar de que eso podría cambiar ante algún choque externo importante, ¿no? Pero digamos, ahorita existe esa estabilidad. Otro audio, mira, permíteme, por favor. Bueno, mire, hay una especie de nostalgia por la anterior política económica neoliberal y existe como un club de defensores de esa política económica neoliberal que fue un fracaso. Entonces todavía no se resignan a que ya no vamos a seguir con esa política económica. ¿Cómo ves, José Luis de la Cruz? Bueno, yo creo que es evidente que durante los últimos 30 años, 35 años, se aplicó una estrategia de política económica que yo coincido no funcionó, y no funcionó en términos de crecimiento económico, de desarrollo económico, es decir, de generación de bienestar, pero que generó evidentemente un marco institucional y un marco de referencia para muchos analistas y aún para el propio sector público. Es muy probable que el propio sector público siga implementando algunas medidas de política económica que tengan un sesgo similar al que se tenía con el modelo neoliberal, como lo llama el presidente de la República. Pero desde también mi punto de vista, esto no implica que sí se deba de poner atención a dos elementos fundamentales. El país necesita crecer, y para que ello ocurra necesita invertir, y ahí, independientemente de la ideología de política económica, ningún modelo de desarrollo puede funcionar si no hay inversión y crecimiento. Claro. Un último audio, José Luis. ¿Qué fue recesión o qué significó la recesión? Pues lo que pasó al término del gobierno de Salinas y al inicio del gobierno de Zedillo, que se cayó la economía 7 puntos, decreció 7%. Pues ahí está ese último audio. ¿Cuál es tu opinión, José Luis? Bueno, el punto de referencia pues es muy evidente, ¿no? En el 1995, y podríamos agregar el 2009, el inadecuado manejo de política económica, de política de finanzas públicas, acabó provocando dos crisis mayúsculas. Yo creo que en ese sentido sí tiene razón el presidente en señalar, no estamos en esas condiciones. Sin embargo, tampoco se debe de minimizar con esto el hecho de que hay una desaceleración que sería pertinente atender de una manera propositiva. Esto que implica generar esquemas de inversión productiva que reactiven la construcción, que es uno de los sectores más afectados, en donde detrás de eso vienen 50 ramas de la economía que pueden ayudar a tener mejores resultados, no nada más en crecimiento, sino en empleo formal, y que entonces los objetivos de bienestar que busca el presidente sean alcanzables con esa base productiva. Entonces, cerrando esta parte, yo creo que diría, tiene razón, no estamos en las condiciones ni del 95, yo agregaría del 2009, pero evidentemente hay una desaceleración que se debe atender. José Luis de la Cruz, muchas gracias por el análisis en lo general, por la respuesta a los audios en particular que pusimos, y como siempre, muy agradecidos por